porque la población es muy grande, entonces se requeriría mucho tiempo, muchos recursos económicos y mucho personal para poder llegar a examinar o a evaluar a todos los individuos de la población. Por eso, en la mayoría de los casos, pues debemos recurrir a tomar solo los datos de un subconjunto de individuos de esa población. Y a ese subconjunto, ¿cómo lo llamamos? Una muestra de esa población. A esa muestra, que es ya un grupo más limitado de individuos provenientes de esa población, a ellos sí les podemos medir de pronto o evaluar los datos que necesitamos para analizar y responder a la pregunta que tengamos o a las preguntas que tengamos. Por tanto, es importantísimo que para poder obtener los individuos de la muestra a partir de una población, realicemos procedimientos estadísticos que llamamos muestreo, y que esos procesos de muestreo garanticen que cualquier individuo de la población tenga la misma oportunidad de ser elegido, la misma probabilidad de ser elegido para hacer parte de la muestra. Para eso muchas veces utilizamos algo que llamamos muestreo aleatorio o muestreos probabilísticos, donde a través de tablas de números aleatorios, después de haberle dado un número a cada individuo de la población, podemos seleccionar aleatoriamente a través de los sistemas de computación, pedirles que el sistema nos elija al azar los números de los individuos que van a ser parte de la muestra. A eso es lo que llamamos un muestreo aleatorio. De esa manera yo podré tener como una fotocopia en reducción de la población, ¿sí? Donde estén representados todos los posibles individuos que hacen parte de la población. Por ejemplo, si tengo algunos que son niños, otros adolescentes, otros adultos, unos adultos mayores, y cada uno en una proporción diferente en cuanto a toda la población, yo esperaría, dependiendo del evento, que yo pudiese incluir a niños, a adolescentes, a jóvenes, a mayores, ¿cierto? De tal manera que me quede representada o que haya un representante o varios representantes de cada uno de los estratos de esa población. Eso será lo ideal, y para eso utilizamos entonces lo que llamamos la probabilidad o ese muestreo aleatorio para que puedan salir. Digamos, eso es como dice uno, elija una balota, mezcle 10 balotas para que todas tengan la oportunidad de poder salir en algún momento elegida dentro de un tamaño más pequeño de muestra. Ahora bien, cuando nosotros ya tenemos la muestra, ¿cierto?, de los individuos, vamos a tomar unos datos. Por ejemplo, la talla, ¿cierto? Entonces yo podré medir a cada uno de los individuos de esa muestra y tomarle la medida del dato de la talla que tiene cada uno de esos individuos. De tal manera que con esos datos posteriormente pueda ser medir o calcular esas medidas estadísticas de las que hemos estado hablando en las últimas clases. Por ejemplo, calcularles el promedio, o calcularles la desviación estándar, o la varianza, ¿cierto? Porque estoy hablando de una variable talla que sería una variable cuantitativa, ¿verdad? O supongamos que es una variable cualitativa la que quiero medir, como por ejemplo la presencia de alguna enfermedad. Ejemplo, enfermedad diarreica aguda, ¿sí? Entonces yo quisiera medir en esa muestra quiénes han tenido en el último mes enfermedad diarreica aguda, ¿sí? Habrá unos que dirán que sí, otros que dirán que no, y tendré que calcular para la muestra el porcentaje de personas que han tenido enfermedad diarreica aguda en ese periodo de tiempo. De esta manera, cuando yo tomo los datos de la muestra, y calculo uno de esos indicadores estadísticos para los datos de la muestra, a ese indicador estadístico le vamos a dar el nombre de estimador. Puede ser la media, la desviación estándar, la varianza o un porcentaje. Como lo he calculado con los datos de los individuos de la muestra, se van a llamar estimadores. ¿Listo? Pero resulta que yo lo que quería era, a partir de esa muestra, calcular esos estimadores, ¿cierto? Dependiendo de mi variable. Pero yo lo que quería realmente saber era cómo se encontraba la población, ¿cierto? A partir de esa muestra.
Como no pude llegar a toda la población, tomo una muestra, calculo ese estimador en la muestra. Pero ese estimador será propio de la muestra, ¿sí? Más no de toda la población, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer para saber cómo se comportaría ese estimador si yo no hubiera medido solo la muestra, sino hubiera medido a toda la población? En otras palabras, es cómo puedo yo proyectar ese estimador que calculé basada en los datos de la muestra, cómo lo puedo proyectar hacia la población, para que me pueda mostrar entonces la realidad de ese dato, de ese estimador en la población, si hubiera medido toda la población. Entonces, cuando yo lo quiero proyectar, cuando yo quiero proyectar ese estimador hacia la población, puedo hacer un proceso estadístico que se llama inferencia de mi estimador. Y entonces esa inferencia es como si yo hiciera una proyección de un valor puntual hacia la población. De esa manera ya el estimador, cuando lo proyecto hacia la población, ya no se va a llamar estimador, sino se va a llamar parámetro. Cuando lo proyecto hacia la población se va a llamar parámetro. Si en la muestra yo decía X barrita, que es la media o promedio de la variable en la muestra, entonces cuando lo proyecto hacia la población ya va a ser la media poblacional. Lo mismo con la desviación estándar. Voy a estar hablando de una desviación estándar de los valores de la muestra, y cuando lo proyecto hacia la población voy a decir la desviación estándar poblacional. Lo mismo con la varianza. Solo estoy hablando del valor de varianza que calculé con los datos de la muestra, voy a hablar de la varianza de la muestra, y cuando lo proyecte hacia la población voy a hablar de la varianza poblacional con una proporción o porcentaje. Si estoy hablando de los datos de la muestra, el porcentaje de tal, de hipertensión, de caries, de diabetes de la muestra, pero si ya lo estoy proyectando hacia la población, hablaré del porcentaje o la prevalencia de X patología en la población. Yo voy a hacer aquí un dibujito. Tenemos aquí a nuestra amiga Karin, que está incapacitada, ¿sabían? Que Karin está en una situación de salud. Hola Karin, ¿me escuchas? Voy a tratar de que veas el tablero, no sé si lo estés viendo. Cámara no, ayúdame.